y bienvenidos a esta clase que pertenece a la unidad curricular llamada Fundamentos de la Mecánica. Todo esto que se va a presentar aquí es con el fin de poner en práctica una de las estrategias de enseñanza situada llamada estrategia ABP. Eso significa estrategia de aprendizaje basada en problemas. Esta estrategia es una de las que más ha llamado la atención y ha causado como más interés dentro del ámbito pedagógico, ya que se busca por medio de la implementación de problemas relevantes que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos que adquieren en las clases. Esto de problemas relevantes se refiere a que son problemas que no viven en el plano hipotético, sino que más bien están muy relacionados con aquello que los estudiantes pueden encontrarse en su vida profesional o, por qué no, en la vida cotidiana. De manera que ellos aplican estos conocimientos a situaciones, si se quiere, reales. Esta estrategia consta de varias etapas, ¿no? Y por supuesto el docente tiene un rol muy importante y debe estar muy bien especificado todas estas etapas, ¿sí? En la primera de ellas, por supuesto, el docente debe escoger el tema que se va a tratar en la clase para posteriormente y en base a esto diseñar unos problemas adecuados que sean pertinentes y que permitan que los estudiantes desarrollen sus habilidades cognitivas al intentar resolverlos. Posteriormente debe tratar de elaborar un material, bien sea escrito o audiovisual, donde se especifique cuál es el problema que se quiere resolver y sus instrucciones. En la medida de lo posible, por supuesto, se debe cuidar que el problema esté muy bien planteado y que no presente ningún tipo de ambigüedad. Y posteriormente el docente presenta estos problemas a los estudiantes para que estos los resuelvan. Ya de parte del estudiante, esta solución del problema puede implicar un primer acercamiento a la solución, más indagación bibliográfica para tratar de encontrar la solución y finalmente, pues la idea es que se expongan los resultados y las posibles correcciones que haya que hacer a lo que los estudiantes han hecho. Ahora bien, esta unidad curricular Fundamentos de la Mecánica lo que trata es de introducir los conceptos más importantes que nos pueden ayudar a describir de una manera integral el movimiento de cuerpos macroscópicos dentro de lo que nosotros llamamos mecánica newtoniana. Como su nombre lo indica, es esa mecánica que puede ser descrita por medio de las leyes de Newton y que solamente se aplica a cuerpos a una escala bastante grande. Lo importante acerca de esta mecánica newtoniana es un aspecto muy fundamental, que es aquello que llamamos fuerzas, ¿sí? Estudiar este tipo de cosas es muy importante porque, como ya les dije, el hecho de conocer la mecánica permite describir el movimiento de muchas cosas. Y muchas de estas cosas pueden estar relacionadas con máquinas que hacen algún trabajo o cualquier otro mecanismo que permite obtener un producto final que puede ser de utilidad para la sociedad, ¿sí? Ahora bien, como ya les dije, este concepto fundamental de fuerza es muy importante que esté bien clarificado y que sepamos por qué es tan importante. Pero primero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué creen que es una fuerza? ¿O en qué situaciones piensan que puede haber fuerzas? Lo que hace que un cuerpo se mueva. Ajá, muy bien. Como la reacción entre un objeto y otro, o la reacción que se ejerce entre un objeto y el otro, cuando hay un objeto sobre el otro, algo así. Como una interacción, ¿verdad? La interacción entre los objetos. Ok, entonces vamos a tratar de agrupar todas estas ideas en un concepto más general. Una fuerza es cualquier agente externo que es capaz de modificar el estado de equilibrio o el estado de movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo. Además, puede implicar su deformación, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, tengo un objeto blando y trato de aplastarlo y logro deformarlo, allí apliqué una fuerza.
Si tengo este objeto aquí quieto y de repente se comienza a mover, quiere decir que hay una fuerza presente porque está cambiando su estado de equilibrio. Pero además de esto, supongamos que esta pelota se está moviendo en línea recta y con velocidad constante. ¿Creen ustedes que allí hay fuerzas presentes? Sí, claro. En realidad no, porque desde el punto de vista físico, un cuerpo que esté en reposo y un cuerpo que se mueve en línea recta con velocidad constante son dos cosas completamente equivalentes. ¿Por qué? Porque yo siempre me puedo montar en un sistema de referencia que vaya a la misma velocidad y en el mismo sentido, y entonces en ese caso siempre voy a ver al cuerpo fijo con respecto a mí. Entonces, si un cuerpo se mueve en línea recta y con velocidad constante, sobre él no actúan fuerzas. ¿Dónde podríamos acercarnos a esa situación que nos puede parecer tan extraña? Bueno, por ejemplo, si tuviéramos una pista de hielo y le diéramos un pequeño empujoncito a una de esas esos discos de hockey, por ejemplo, o cualquier objeto, vamos a ver que él va a tender a moverse en línea recta y con velocidad constante. Sobre ese cuerpo no actúan fuerzas, muy contrario a lo que pudiésemos imaginar, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de fuerza que suelen ser más comunes en estos problemas que vamos a resolver durante este curso, que suelen ser problemas muy básicos. Vamos a hablar primero de las fuerzas centrales, ¿sí? Estas fuerzas son de gran importancia y son unas fuerzas que están caracterizadas por actuar en la dirección de una línea imaginaria que une dos cuerpos. En este diagrama tenemos un ejemplo. Allí vemos en la parte de arriba una carga positiva y una carga negativa. Nosotros por experiencia sabemos que si acercamos, por ejemplo, un pedacito de imán positivo y un pedacito de imán negativo, ellos se van a atraer, ¿cierto? Y lo importante es que la fuerza que ejerce el uno sobre el otro va en la dirección de la línea que los une, como vemos en esa figura. Ahora, si las cargas son del mismo signo, entonces la fuerza va a ser repulsiva y las cargas van a tender a alejarse una de la otra, ¿sí? Otro ejemplo de fuerza que es muy importante y que también es central es la fuerza de gravitación, que es la fuerza que hace que nosotros estemos parados y pegados al piso en este momento. Y es la fuerza que es responsable de que esta pelota caiga al piso. También es la fuerza que es responsable de que todos los planetas estén en órbita alrededor del Sol. Es una fuerza que nunca es repulsiva, siempre es atractiva, ¿sí? Otro ejemplo de fuerza es la fuerza normal. Esta fuerza aparece siempre que un cuerpo esté en contacto con una superficie. Y lo que la caracteriza es que esta fuerza es siempre perpendicular y hacia afuera de la superficie de contacto entre el cuerpo y el otro cuerpo, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? En este caso vemos un objeto que está ubicado sobre una mesa y vemos que la fuerza normal es perpendicular y hacia afuera. Si nosotros dibujáramos por alguna casualidad una fuerza perpendicular pero hacia adentro, entonces eso no sería una fuerza normal. Siempre tenemos que tener mucho cuidado de ese concepto de adentro y afuera. Quizás es más fácil de ver si nosotros pensamos en una superficie cerrada, como una esfera o un cubo. Ahí sí es más claro ver cuándo es hacia adentro y cuándo es hacia afuera. Pero vamos a suponer que yo pongo una hormiguita aquí. Bueno, esa hormiguita va a experimentar una fuerza normal que va a ser perpendicular al pedacito de esfera donde ella se encuentra. Y sobre una esfera, pues hay infinitas normales, porque cada punto, cada normal va a apuntar hacia una dirección distinta. ¿Bien? Otra fuerza que es también súper importante que consideremos es la fuerza de roce. Esta es la fuerza que aparece cuando un cuerpo se mueve con respecto al otro y está en contacto mutuamente. Por ejemplo, si esta pelota se mueve sobre esta superficie, pues allí aparece una fuerza de roce. Esta fuerza de roce puede ser de dos tipos: la fuerza de roce estático y la fuerza de roce dinámico. La fuerza de roce estático es aquella que aparece
cuando el cuerpo no se está moviendo respecto a la superficie, pero apenas se empieza a mover, pues aparece la otra fuerza, que es la fuerza de roce dinámico, ¿sí? A pesar de que en muchas ocasiones quizás hemos escuchado que científicos están trabajando para reducir la fuerza de roce entre el traje de baño de un nadador y el agua, o entre el fluido y los conductos que lo llevan, esta fuerza es realmente vital para nosotros. ¿Por qué creen ustedes que la fuerza de roce es tan importante? Con ausencia de fuerza de roce no nos movemos. No nos podemos mover, ¿verdad? Imagínense que el piso fuese una pista de hielo. ¿Creen ustedes que podríamos caminar? Estaría patinando uno constantemente. Estaríamos patinando y no podríamos caminar, sencillamente. Sería imposible. Tampoco podríamos escribir. Si no hubiese una fuerza de roce entre la tinta del lapicero y el papel, pues no podríamos escribir absolutamente nada. Entonces, como vemos, esa fuerza siempre está presente. Y una característica fundamental de ella es que siempre se opone a la dirección del movimiento. En este diagrama lo podemos ver. Supongamos que esta caja se está moviendo para allá con una velocidad v. Entonces la fuerza de roce que experimenta va en sentido contrario. Y si se está moviendo, entonces es una fuerza de roce dinámico. ¿Sí? Es muy importante que tengamos eso en mente. Siempre se opone a la dirección del movimiento. Y por último vamos a considerar otra fuerza, que es la fuerza elástica. A ver, ¿con qué relacionan ustedes algo elástico? Con un resorte. Con un resorte. ¿Con qué otra cosa? Con una liga, con un chicle. Una liga. ¿Y por qué? ¿De qué va esa idea de que sea elástico? Se estira y encoge. Se estira y encoge. Muy bien. Entonces, quizás este resorte no es un muy buen ejemplo, pero vemos que si yo lo comprimo, él va a buscar volver a su posición de equilibrio o a su posición natural. ¿Sí lo ven? Entonces, si nosotros atamos un objeto a un resorte y procuramos no estirarlo demasiado de manera de que se deforme permanentemente, entonces este cuerpo, si aquí no hubiese roce, estaría oscilando permanentemente, ¿sí? Pero hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado cuando aparezcan estas fuerzas. Siempre debemos saber cuál es el estado del resorte para saber en qué sentido se va a mover el cuerpo, ¿verdad? Imagínense que tengo un objeto pegado acá, a este extremo, y que el resorte está así. ¿Hacia dónde creen que se va a mover? Hacia afuera. Ajá. Y si está así, ¿hacia dónde creen que se va a mover? Adentro. Va a tender a hacer esto y va constantemente a hacer esto. Por eso cuando lean un problema tienen que estar muy pendientes si les dice si el resorte está estirado o fuera de su posición de equilibrio o encogido, también fuera de su posición de equilibrio. Pero en ambos casos las direcciones van a ser distintas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre no es algo fundamental en la mecánica, simplemente es una estrategia o un recurso que podemos usar para poder resolver los problemas de forma correcta. Un diagrama es simplemente una representación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un determinado momento. Siempre que lo dibujemos debemos tratar de que sea lo más sencillo posible. Quiere decir que no nos va a importar la forma del objeto, si es una pelota, si es una piedra. No nos pongamos demasiado artísticos con eso. Basta con representarlo como si fuera un cubito o un círculo, algo que sea fácil de entender, ¿bien? Lo realmente importante es que dibujemos todas las fuerzas que están presentes y que fijemos cómo va a ser nuestro sistema de referencia. Aquí vemos un ejemplo muy simple. Vemos que es una mesita con un objeto encima de ella. Y en este caso tenemos que ver cuáles son las fuerzas que están allí. Como acabo de decir, el objeto está sobre una mesa y entonces debe experimentar una fuerza normal porque está sobre una superficie. Y además de eso, otra fuerza que atrae a todos los cuerpos de la Tierra, que es el peso o la atracción de la Tierra sobre la caja en este caso. Pero ahora imagínense que yo tuviese una superficie así,
¿Ustedes pondrían el sistema de referencia como está aquí? O sea, con una línea aquí y otra línea así. No. No. ¿Cómo lo pondrían? Tendría que estar, como se habló de la superficie, las fuerzas normales deberían estar perpendicular. Exactamente, eso Entonces, siempre es cierto. Pero lo que quiero decir es, ya la- ¿cómo describirían un objeto que se mueve aquí? Sería conveniente en ese caso que uno de los ejes del sistema de referencia vaya en esta dirección. Sí, lo vamos a ver torcido, pero va a ser mucho más fácil describir el movimiento así. claro. Entonces también tenemos que estar pendientes de eso cuando dibujemos nuestro sistema de referencia. ¿Ok? Muy bien, otra cosa que es muy importante es que el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, independientemente de cómo tengamos nuestro sistema de referencia. Muy bien, dicho ya esto, vamos a proponer unos problemas que quiero que cada uno de ustedes resuelva. Entonces Arturo va a tener el problema número 2 y Selenia va a tener el problema número 1. Entonces les voy a dar a cada uno una hoja y entonces en primer lugar quiero que me lea cada uno el problema que le tocó. A ver, Selenia, lea el problema, por favor. Un bloque está ubicado sobre un plano inclinado y atado a un resorte que en un instante determinado está completamente estirado. Dibuja el diagrama del cuerpo libre. Muy bien, Arturo, lea el problema. Problema 2. Una carga positiva está fija en el suelo y otra carga del mismo signo está ubicada a una cierta altura sobre la primera carga, siguiendo una línea vertical. Luego se deja caer. Ignore la fuerza de roce del aire. Dibuje el diagrama del cuerpo libre. Muy bien, entonces, la idea ahora es que ustedes, leyendo ese enunciado, traten de dibujar el diagrama del cuerpo libre del objeto que se va a mover, ¿sí? Si tienen alguna duda acerca del enunciado, no duden en decirlo. Siempre traten de que todas las líneas de fuerza o todas las fuerzas partan desde el mismo punto. Como lo ven aquí, yo dibujé un puntico, no exactamente en el medio, eso al final no importa. Lo importante es que no dibujen flechas sueltas, porque eso pues se puede prestar a mala interpretación. Entonces traten de que todas las líneas partan del mismo punto, ¿sí? Recuerden que esto es para ustedes, sin embargo, yo les garantizo que si saben hacer un diagrama del cuerpo libre como es, con todas las fuerzas, van a resolver el problema al final de manera correcta, ¿sí? Usen una nomenclatura para nombrar las fuerzas que les sea cómoda. Hay cosas que son muy estándares, por ejemplo, que la fuerza normal se represente con una N o que la fuerza peso se represente con una letra P. Eso es muy estándar. Pero bueno, aquí puse FE para fuerza elástica, aquí puse FR para fuerza de roce, pero ya eso depende de ustedes. Con tal y lo entiendan, todo bien. Ok, Arturo por aquí ya terminó. A ver, Selenia. Voy. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver la solución de Arturo. A ver.
Bueno, en este caso, lo que yo podría corregir, esta carga pareciera no estar fija en el piso. Hubiese sido mejor Pegar al piso. que la pegaras al piso. A ver, eso es fácil. Exactamente. No, no importa. Está muy bien. Es solo una pequeña corrección. Ahora, yo dije que me gustaría que dibujaran las fuerzas sobre el objeto que se mueve. Sobre este no era en realidad necesario porque sabemos que está fijo. Sin embargo, tú la quisiste dibujar, un peso, pero está sobre un piso, faltó la normal en este caso, sobre esta carga. ¿Bien? Que debería haber sido como el de arriba. Exactamente. Y ahora, esta carga tiene su fuerza peso exactamente hacia abajo, pero ¿por qué dibujas una normal si no está sobre una superficie? ¿Bien? Está correcto que hay una fuerza hacia arriba, pero no es la normal. Es una fuerza producto del hecho de que las dos cargas son positivas y se repelen. Entonces, la corrección que tienes que poner es poner la normal aquí y cambiar esta N por una fuerza eléctrica, una fuerza... Fuerza eléctrica. ¿Sí? Sí, sí. Eso es todo, pero de resto está bastante bien. Vamos con el otro. Ok. Aquí vemos el plano inclinado, está muy bien, tenemos el bloque, tenemos el peso que está correctamente bien dirigido hacia abajo, la fuerza normal que es perpendicular a la superficie como debería ser, y tenemos una fuerza elástica, ¿sí?, que apunta en esta dirección, correcto. Si el resorte está estirado, entonces la fuerza va a empujar el bloque hacia allá, y la fuerza de roce no la veo. ¿Hacia dónde va? Si el plano está cayendo así, la fuerza de roce no va para allá. Al contrario, aquí está. Ok, está bien, pero el bloque va cayendo, pero entonces en ese caso tendríamos que ver cuál es la contribución más importante. De momento no la sabemos, ¿sí? Okay. Si el peso puede más que la fuerza elástica, pues entonces el bloque sí se va a mover hacia acá. Okay. Pero está bien, ¿no? La fuerza de roce siempre va opuesta al movimiento, eso sí se sabe. Entonces, si suponemos que el bloque está siendo arrastrado por el resorte hacia allá, la fuerza de roce iría al contrario. ¿Sí? Entonces vi que aquí no dibujaste ni siquiera la flechita. Pero bueno, está bien, son conceptos que estamos aprendiendo y que con el transcurso de las clases los vamos a mejorar. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias. Sí quedó todo. Sí. Bueno. 22 minutos. Está bien.